Bienvenidos a Salud, Aromas y Sabores. Gracias por acompañarnos en esta edición y en esta hora tenemos con nosotros a la doctora Esther García y este es su servidor, el doctor Elmo Rodríguez. Y estaremos hoy hablando en esta edición en relación a las instrucciones que nosotros debemos considerar en relación a la dieta para mantenernos saludables. Así que no se puede usted despegar, tiene que estar con nosotros a lo largo de toda esta edición. Pero antes de comenzar, como es nuestra costumbre, deseamos invitarle para que junto con nosotros pueda usted también inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te agradecemos tu bendición. Agradecemos la provisión que tú has hecho en nuestro beneficio. Deseamos que tú puedas dirigir a nuestros amigos y puedas también bendecirnos en esta edición de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay una gran cantidad de sufrimientos y enfermedades que están afligiendo a la humanidad y deseamos en esta ocasión poder hablar en relación cómo la dieta tiene un efecto para nosotros poder evitar este conjunto de problemas que nos están afligiendo. Y por supuesto, vamos a estar intercalando pensamientos, la doctora Esther García y su servidor, de tal manera que nosotros podamos tener este preciso examen de cómo nuestra vida se puede afectar. Doctora, ¿qué le parece si hablamos en relación a cómo la alimentación puede beneficiarnos inicialmente para nosotros evitar una gran cantidad de enfermedades? Definitivamente la dieta juega un papel crucial de importancia para que nosotros podamos evitar las enfermedades y el deterioro de nuestro cuerpo. Así que parte fundamental de la misma es las frutas, o son las frutas y los vegetales, porque es muy importante para mantener esa salud que nuestro cuerpo tenga una sangre pura, una sangre limpia, una sangre que tenga un pH alcalino. Y para eso es importantísimo la ingesta y el consumo de frutas y vegetales frescos, preparados en su forma más sencilla y natural posible. Y eso me interesa mucho porque vemos cómo hay tantas personas que están precisamente ingiriendo una alimentación muy compleja, muy procesada. ¿Hay beneficio entonces en que nosotros podamos tener una dieta que sea muy básica, muy sencilla? ¿Tiene esos beneficios reales? Oh, definitivamente. Cuando nosotros consumimos los alimentos, doctor, ¿cómo sabemos que a la cocción o preparación o alimentos procesados pierden gran cantidad de nutrientes, los cuales se encuentran entre vitaminas, minerales, fitoquímicos, la fibra, el agua que contienen? Todo eso se afecta y entonces contribuye a que nosotros no podamos ingresar en nuestro organismo esos nutrientes tan eficaces y necesarios para mantenernos saludables. Quiere decir, por ejemplo, si las personas dedican mucho tiempo a la cocción, puede ser que se inactiven algunas sustancias. Claro que sí, entre vitaminas, minerales se pierden también enzimas que son tan importantes para poder evitar procesos de inflamación o enfrentar procesos de inflamación, de cicatrización, ayudan para procesos de reparación en nuestro organismo. Me imagino que también lo mismo ocurrirá, por ejemplo, cuando las personas cocinan con demasiada cantidad de agua, ¿verdad? Se puede afectar, Se diluyen, doctor, porque es que realmente hay muchas sustancias y entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, las vitaminas, las del grupo B, tanto como las del grupo C. Son vitaminas hidrosolubles, así que es importantísimo la manera de prepararlas para poder asimilarlos y que sean de gran beneficio para nuestro organismo. Perfecto, o sea, entonces debemos ir tomando en cuenta que si nosotros somos personas sabias, tenemos que entender que mientras más sencillo y natural sea nuestro alimento, nosotros podemos obtener todo este cúmulo de sustancias que son tan imprescindibles para cualquier ser humano de la forma como la cantera nos la provee. Podemos obtenerlas directamente y obtener todo el cúmulo de estos diferentes tipos de nutrimentos para nuestro beneficio. Por eso deseamos que usted pueda
estar bien atento a todo lo que estaremos discutiendo. Hemos notado que hay una preocupación también en relación a la combinación de los alimentos. Sabemos que hay muchas personas que tienen preocupación en relación a si ellos pueden combinar ciertos alimentos y les ayuda o no les ayuda. Sí, doctor, porque en realidad hoy en día tantas personas que expresan que padecen de condiciones digestivas como reflujo, gastritis, problemas hasta de úlceras, De acidez. de acidez, de hernias esofágicas, son tantas las condiciones que las personas están padeciendo y se quejan y prueban uno y otro de antiácidos que pueden conseguir fácilmente, pero su problema no se resuelve. ¿Será que tiene que ver la combinación de los alimentos como tal que influya en generar este tipo de condiciones? Siempre hay una influencia, especialmente las personas, ese tipo de personas que les gusta ir a un lugar de estos que por una cantidad específica logran ellos comerse todo lo que ellos puedan y se dan cuenta del problema en el que ellos incurren eventualmente. Empiezan a tener muchos trastornos digestivos. Y estos Así es. trastornos digestivos, pues la gente dice, pues ahora me siento indigestión. O sencillamente me están dando muchos eructos, muchos gases. ¿Qué me habrá pasado? Si yo comí de todo lo que había allí, todo era bueno, ¿cuál sería el problema? ¿Y qué entonces recomendación usted daría de en cuanto a esa variedad sea la mejor, la más saludable, para evitar este tipo de condiciones? Sí, mire, entendemos por ejemplo que si las personas acostumbran a ingerir, digamos, una buena cantidad de proteína, digamos que la persona se comió un churrasco, la persona consumió una buena cantidad de, De digamos, grasas. habichuelas, de grasas y además de azúcares. Ya esa combinación es casi una garantía de que la persona va a tener muchos trastornos Ujú. digestivos. Y las personas cuando van a estos lugares donde tienen ese despliegue de tantos diferentes tipos de alimentos tan sabrosos, tan buenos, ¿verdad? A la vista y sabrosos al paladar, por supuesto. Las personas entonces van a prácticamente tratar de comer todo lo que ellos puedan porque ellos piensan que por lo que estoy pagando, pues Ujú, tengo que aprovechar. Pero ujú. lamentablemente después el que en realidad paga el problema es el estómago. Y esto pues va a permitir que las personas desarrollen una gran cantidad de situaciones. Así que esas combinaciones, por ejemplo, donde hay mucha proteína, donde hay mucha grasa, donde hay una gran combinación de azúcares, Ujú. esto va a traer muchos trastornos digestivos, digamos porque no va a haber una suficiente cantidad de ácido clorhídrico, de aquellas sustancias que son enzimáticas que van a facilitar la digestión. Y si no hay una buena digestión, ¿cuántos problemas no van a tener las personas? Así es, así que lo más saludable, doctor, en estos casos sería que la persona eligiera por realizar combinaciones de 2 o 3 platillos o variedad de alimento en realidad para evitar todo este tipo de problemas tan... En realidad, mire, mientras más sencillo, mejor. Si la Ujú. persona lo que quiere comerse es un trozo de yuca y quiere utilizar en realidad algún tipo, digamos, de un guisado de tofu, pues esto con una ensalada es más que Ya es suficiente. suficiente. Pero si la persona entonces además quiere probar cómo estaba la batata y quiere probar el arroz con gandules y además se Ujú. quiere comer el postre, el cheesecake y otras cositas que le han preparado, usted casi tiene la garantía de que va a tener muchos trastornos digestivos. Así que si por ejemplo pensamos en un tipo de alimento como carbohidrato, por ejemplo un tubérculo como lo es la papa, y si lo combinamos con algún tipo de preparación a base de oleaginosas, de nueces, y la ensalada pues ya es más que suficiente, hay una variedad de alimentos pero sencillos, suficientes para que entonces la persona pueda satisfacerse y además nutrirse en una forma adecuada. Ese es el punto adecuado porque solamente pensamos en el aspecto del sabor, cuando en realidad también debemos estar pensando desde el punto de vista de lo que nos provee, por ejemplo, ese pedazo de yuca. Nos está Ujú, dando buenos carbohidratos. Cuando pensamos en las oleaginosas, estamos pensando en ácidos grasos. Estamos hablando de los macronutrientes, de ujú. cómo nosotros necesitamos entender que la presencia de estas sustancias son indispensables para nosotros. Y si entonces tenemos los fitoquímicos, las vitaminas, los minerales que están presentes, digamos, en esa ensalada,
pues ya tenemos en realidad una combinación suficiente, una cantidad de sustancias que ya nosotros en realidad podemos entender que son más que adecuadas para satisfacer las necesidades del ser humano. Doctor, en muchas ocasiones pacientes me han confrontado con la pregunta de qué es mejor si en cuanto a combinaciones se refiere, pudiéramos combinar los alimentos o frutos por encima de la tierra o por debajo, si es recomendable hacer este tipo de combinación o en ciertas personas solamente. Saben que generalmente las personas que tienen estómagos muy delicados, personas, digamos que ya usted pasa de los 50 años, que usted no está produciendo una buena cantidad de ácido clorhídrico, si usted hace combinaciones que pudieran facilitar el desarrollo de muchos gases, entonces usted va a tener un gran problema. Así que realmente podemos ver, amigos, cómo la combinación en los alimentos, cuando es sencillo el alimento, pocas variedades, de 2 o 3 variedades, solamente es muy saludable y evitar todo este tipo de, pudiéramos decir, condiciones tan molestosas como lo es generación de gases, dispepsia, doctor, que muchos pacientes se quejan porque entonces se reduce el proceso de la digestión, se retarda la digestión, esto causa un malestar enorme. El paciente me dice, yo me siento con una distensión abdominal incomodísima y mucha flatulencia, mucho gas, que me es tan incómodo y doloroso a la vez. Así que es importante que nuestros amigos conozcan de qué manera ellos pueden entonces mantener en su alimentación la variedad y también la sencillez en los alimentos. Así que, amigos, no solamente tenemos que considerar la calidad de los alimentos, que sean sencillos, una variedad adecuada. Mencionamos como 2 o 3 alimentos es suficiente para una correcta y adecuada alimentación, sino que también tenemos que considerar que estos alimentos sean integrales, doctor. ¿Cómo entonces nuestros amigos deben de entender que el alimento se debe consumir de una manera integral? Miren, mientras nosotros podamos entender que consumir los productos en la forma tal como Dios la hizo, ¿verdad? Por ejemplo, las manzanas, las chinas, las naranjas, los higos, los dátiles, pero también incluye, digamos, los cereales. Si nosotros consumimos arroz, y aquí en el Caribe se consume mucho arroz, pero es preferible que usted consuma el arroz integral, porque el arroz blanco puede ser que tenga un proceso de cocción más rápido, pero en realidad es el arroz integral el que, por ejemplo, tiene, además de los carbohidratos, aquellas vitaminas que son necesarias para el procesamiento del metabolismo dentro de nuestro cuerpo. Y estas vitaminas, como por ejemplo la tiamina, la vitamina B1, la riboflavina, la vitamina B2, la niacina, van a ser esenciales para que pueda ocurrir un procesamiento adecuado. Pero si no tenemos ese tipo de vitaminas, ¿cómo el cuerpo entonces va a procesarlos adecuadamente? Tiene una forma. Lo que hace es que le roba a nuestro sistema nervioso una cantidad de estas vitaminas del grupo B y entonces el sistema nervioso comienza a tener carencias. E innecesariamente puede la persona entonces comenzar a desarrollar condiciones carenciales, que si consumieran cereales en su forma integral, digamos, así mismo ocurre con la harina que se usa para preparar el pan. No es lo mismo el consumo de pan blanco que el consumo de pan integral. Amigos, ciertamente qué importante es lo que el doctor acaba de mencionar, porque al no ingerirse en la dieta los alimentos integrales tal como Dios los hizo, entonces esa carencia va entonces a extraerse de las reservas de nuestro sistema nervioso. No es casualidad que hoy en día usted pueda darse cuenta cuántas personas padecen de depresión, padecen de también el síndrome de ansiedad, de trastornos de pánico. ¿Y por qué? Porque su alimentación no es la mejor, porque no están ingiriendo los alimentos tal cual Dios los creó, los diseñó, donde vienen en su empaque original, donde no solamente, como el doctor menciona, se nos provee
nutrientes del complejo B, sino que a la vez otras vitaminas, por ejemplo la vitamina E, doctor, ¿qué importancia tiene? Tiene muchísima, Muchísima. muchísima, y cuando se procesan, digamos, por ejemplo, en el germen de trigo, que se le extrae, ¿verdad?, al grano de trigo ese germen, es cierto que algunas compañías lo hacen para evitar la rancidez, pero en realidad, cuán importante es, digamos, para nuestro sistema hormonal, digamos, para que las damas tengan el sistema glandular que esté funcionando adecuadamente, y también los caballeros, porque la vitamina E tiene que ver mucho con la producción de las hormonas femeninas y también tiene mucho que ver con las hormonas masculinas. Pero ese es buscando, digamos, un ángulo bastante bueno. Pero hay otro ángulo que pudiéramos ver, digamos, cuando las personas consumen harina blanca, le gustan las galletas de soda, el pan blanco, tienden a padecer más de estreñimiento, sencillamente porque le falta un ingrediente, y ese es la fibra. Es tan importante la fibra. No solamente estos cereales integrales nos proveen de fibra que es soluble, sino que también hay otros alimentos que nos proveen de fibra que esa es insoluble. Los cereales integrales es fibra insoluble. Hay dos tipos de fibra, así que como el doctor menciona, no solamente nos va a ayudar para que nuestro sistema intestinal pueda vaciar adecuadamente, evitando así, amigos, problemas de estreñimiento, problemas de generación de diverticulosis, problemas de pólipos en el colon, trastornos aún hasta de cáncer, porque la fibra, es importante que ustedes no olviden que absorbe toxinas y desechos. Otra recomendación a considerar es que debemos de evitar productos que sean concentrados. Por ejemplo, hay productos que las personas incluyen en su alimentación concentrados en azúcares. Los azúcares concentrados, y mucho peor cuando estos azúcares son de índole enriquecidos o azúcares refinados. Doctor, ¿cómo puede esto afectar a nuestro sistema de una forma detrimental? Bueno, en realidad ya la ciencia ha hecho una relación de cómo la cantidad de azúcar que una persona ingiere va a estar afectando principalmente el sistema inmunológico. Tal vez nuestros amigos no lo saben, pero mientras mayor es la cantidad de azúcar que está circulando en nuestra sangre, la capacidad que tienen nuestras células blancas, especialmente esas células que están migrando, que salen de las áreas de los pequeños capilares para ir a los tejidos. Pensemos, por ejemplo, cuando una persona se ha enterrado un tipo de maderita, una astilla de madera. Pues ahí hay una serie de glóbulos blancos que van a llegar porque en ese trocito de madera que la persona se ha enterrado hay una serie de gérmenes y bacterias. Y se ha descubierto que mientras mayor es la concentración de azúcar que la persona tiene circulando en su sangre, más lentamente esa bacteria puede llegar a proteger el organismo de ese invasor, de ese intruso que ha entrado a través de la herida. Y en esta forma podemos decir que la persona entonces tiene una mayor probabilidad de que se infecte, porque en lo que esas células blancas llegan a combatir a la bacteria que se ha introducido en ese trocito de madera, lamentablemente ya sigue multiplicándose, y como la velocidad de ataque de estas células blancas se ha disminuido, la eficiencia se reduce considerablemente. Pensemos también, por ejemplo, las madres que se quejan de que sus niños padecen todos los meses de amigdalitis. Cuando esto ocurre, sencillamente ya sabemos que generalmente esos niños son muy afectos al consumo de azúcares. Y eso facilita que bacterias que normalmente tenemos en nuestra garganta puedan ellas estar facilitando el ambiente para que se reproduzcan y eventualmente nosotros podamos tener un niño que tiene infecciones frecuentes de garganta. Así es, doctor, y no solamente eso, sino que los alimentos concentrados en azúcar, además de impactar
negativamente a nuestro sistema inmunológico, como mencionó el doctor, cómo ese ejército de defensas que tenemos en nuestra corriente sanguínea no solamente se reducen en número, sino que la sangre se torna más espesa, contribuyendo a que ese ejército de defensa viaje en una forma más lenta para ir a hacerle frente al ataque de un invasor. Y por lo ende, los invasores se van a multiplicar exponencialmente, afectando hacia el huésped. Pero no solamente eso, los azúcares también provocan aumento del ácido clorhídrico en nuestro sistema digestivo, trastornando esa delicada capa de mucosa interna, inflamándola, erosionándola, provocando gastritis, provocando úlceras, y así que nuestro tracto digestivo, tanto el estómago, cámara gástrica, como el duodeno, van a ser afectados por unas altas concentraciones de azúcares refinados. Pero, ¿qué diríamos en cuanto a la sal? Doctor, en esta época donde las dietas occidentales son las que más se consumen, para darle esa sabor, pero a la vez un sabor que es nocivo, porque el paladar, esos sabores contribuyen a que el paladar se pervierta. Y entonces le añaden a estos productos procesados o elaborados comercialmente exceso de sodio para que la persona continúe requiriendo consumir más de este tipo de alimentos. Pero ¿qué ocurre en nuestro sistema que es dañino al ingresar estas cantidades concentradas de sal? Bueno, aquí me hace pensar en esa palabra que es tan importante, la temperancia. La sal le añade un buen sabor al alimento y sabemos que hasta incluso la Biblia dice, buena es la sal. En realidad, si nosotros la utilizamos de una manera comedida, poca cantidad, tenemos beneficio, pero cuando nosotros nos abusamos de ella, entonces comenzamos a tener trastornos como la hipertensión arterial. Para que nuestros amigos también tengan conocimiento, ¿cuánta cantidad de sal al día debemos de ingerir, doctor? No debemos excedernos aproximadamente entre 1/4 a media cucharadita total de cloruro de sodio o sal al día. Existen también muchas personas que están consumiendo grandes cantidades concentradas de aceites, y el consumir cantidades concentradas de aceites no es saludable. Por algo el Señor creó las oleaginosas con bastante fibra, una proporción de fibra mayor que el contenido de ácidos grasos en estos alimentos. Pero cuando se extrae, cuando se aísla, doctor, y las personas consumen una cantidad concentrada de estos aceites, ¿cuál es el beneficio? Si no, ¿cómo se perjudicaría a una persona al hacer esto? En realidad, podemos decir que el aceite es muy útil, ¿verdad? Para la cocina, le añade un rico sabor al proceso de cocción y también a las ensaladas. Eso no se puede negar. Pero cuando usted abusa, aun cuando sean aceites saludables, las personas van a tener varios problemas. Por un lado, recuerden que va a aumentar el que el cuerpo comience a depositarlos. Y estos aceites van a traer una gran cantidad de aumento de peso. Recuerden que cada gramo de aceite nos va a dar aproximadamente unas 9 kilocalorías. Y si usted lo está básicamente guardando, almacenando, entonces ya usted va a tener serios problemas, porque eventualmente, por ejemplo, en nuestro organismo, al consumir demasiado aceite, pueden aumentarse las proteínas, esas que nosotros conocemos, lipoproteínas de muy baja densidad. Y esto va a traer ciertos trastornos a nivel del hígado, va a depositarse también grasa alrededor de otros órganos. Eso es sin todavía contar aquellas personas que utilizan grasas saturadas. Por ejemplo, aquellas que consumen productos de origen animal, que son las que principalmente le aportan al ser humano este conjunto de grasas saturadas, que sabemos que van a estar afectando directamente la parte interna de las arterias y facilitando ese proceso de placa de ateroma que eventualmente hace que las arterias estén más rígidas y las personas comiencen a padecer del corazón, empiecen a padecer de pérdida de la memoria y otro tipo de situaciones, sencillamente porque hay un menor flujo de sangre por el tipo de obstrucción que se va desarrollando.
Así es, o sea, cuántas desventajas hay cuando nosotros entonces utilizamos alimentos que son concentrados, como son los aceites, y generan tantos problemas de salud, doctor. Pero además es importante considerar cómo también nos alimentamos. Es decir, no solamente la calidad del alimento, sino también a qué hora nosotros debemos, la regularidad, en sí. qué momento es el apropiado para nosotros Es muy alimentarnos. importante. ¿Saben qué? Pienso que esto afecta principalmente a nuestra población porque hay demasiadas personas que padecen de diabetes. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver la diabetes con esto? Pues tiene que ver mucho. El hecho de que usted no tenga una regularidad respecto a los horarios de comida va a facilitar que usted tenga trastornos digestivos, va a facilitar que usted tenga problemas de como por ejemplo el páncreas, que es una glándula, y que en sus células especializadas, en los islotes de Langerhans, va a estar produciendo la insulina. Cómo esto se trastorna y esta persona va a afectarse por el hecho de que eventualmente no va a tener la cantidad de insulina suficiente para enfrentar un proceso que sea adecuado en el metabolismo del azúcar. Y así estoy seguro que pasará, digamos, con otras situaciones a lo largo del día, como incluso hasta se trastornará el estómago cuando usted come a deshora o sencillamente cuando usted ingiere merienda. Doctor, y también es interesante que cuando una persona no practica el consumo de sus alimentos en horarios regulares, hoy en día cuánta preocupación hay, no solamente en las madres de niños pequeños, sino hay adultos que también refieren cómo están padeciendo de problemas de déficit de atención, sí, por si usted no lo sabía, hay adultos que también son diagnosticados con esta condición, y tan sencillo como el mantener horarios regulares de alimentación incide en esa condición. Si son irregulares, van a tener ese tipo de problema, o también van a presentar trastornos tiroideos. Sí, estimado amigo, como usted lo escuchó, al realizar alimentación irregular en horarios irregulares puede también afectar una glándula importantísima en nuestro cuerpo, que es la tiroides. ¿Cuántas personas hoy no padecen de la tiroides? Y no se ponen a pensar que la irregularidad en los horarios, no solamente en la de la alimentación, sino irregularidad en el descanso, en el ejercicio, en el trabajo. Todas estas irregularidades impactan directamente a la glándula de la tiroides porque es la encargada de nuestro metabolismo, y por ende esa irregularidad trastorna nuestros niveles de glucosa en la sangre y nos afecta. Como ustedes se habrán dado cuenta, en realidad la alimentación tiene una importancia capital. Usted debe entender que el adoptar estos consejos que hemos estado compartiendo con nuestros televidentes va a ser muy importante, porque a fin de cuentas lo que deseamos es la salud para usted. Ese es el fin que tenemos en este programa, es el objetivo que como miembros de la Iglesia Adventista siempre compartimos con todos nuestros congéneres. El que usted entienda que Dios le ama, que quiere que usted esté saludable. Eso es precisamente lo que la Escritura nos dice en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gracias, doctora García, por habernos estado aquí acompañando en este programa, y les recomendamos que usted pueda estar con nosotros en nuestro próximo programa. Para información, usted puede referirse a lo que estamos presentando en este momento en pantalla. Lea la cintilla, ahí tenemos la información pertinente para usted. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Hasta nuestro próximo programa. Hasta luego.